Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra profunda y conmovedora, Adiós, Córдера de Leopoldo Alas Clarín. Publicada en 1892, esta obra refleja con una mirada realista los dilemas de la mujer en la sociedad española del siglo XIX, y cómo las expectativas sociales y el contexto familiar pueden marcar el destino de un ser humano. Córдera, la protagonista, es una joven atrapada entre el deseo de libertad y las restricciones de su tiempo, una figura que, en su lucha interna, encarna la tragedia de muchas mujeres de la época. A lo largo de esta narración, veremos cómo los conflictos sociales y psicológicos se entrelazan con la historia de su vida, hasta llegar a un desenlace que deja una huella profunda. Capítulo 1. La llegada a la casa. Córдera vivía en una casa sencilla en el campo, una construcción modesta que reflejaba la vida humilde que llevaba su familia. La joven, de unos 20 años, vivía con su madre, una mujer de carácter severo y de ideas firmes, que no toleraba las tentaciones del mundo exterior. Su vida transcurría en la monotonía del campo, donde los días se sucedían lentos, marcados por las estaciones y las labores cotidianas. Era una tarde de verano, y Córдera, como cada día, se encontraba en el jardín de su casa. Sus manos, aunque delicadas, estaban acostumbradas al trabajo del campo, y su rostro mostraba una mezcla de cansancio y resignación. Mientras recogía algunas flores, su mirada se perdía en el horizonte, hacia el pequeño pueblo que se divisaba a lo lejos. Allí, más allá de las montañas y de los valles, estaba el mundo que le había sido negado. La joven soñaba con escapar de esa vida rural ilimitada, pero las circunstancias de su existencia, los deberes familiares y las expectativas sociales le impedían dar ese paso hacia la libertad. Su madre, firme en sus creencias, la mantenía atada a las rutinas de la casa, haciéndole recordar constantemente lo que se esperaba de ella: ser una buena hija, una buena hermana, una mujer que cumpliera con su rol en la familia y en la sociedad. En ese momento, mientras Córдera recogía las flores, su madre apareció en el umbral de la puerta, observándola con una mirada dura. No era la primera vez que la joven sentía ese peso sobre sus hombros, ese sentimiento de que su vida no le pertenecía realmente. «Córдera, ¿ya has terminado con las labores del huerto?», preguntó la madre, con una voz que no dejaba espacio para el descanso. Córдera dejó caer las flores sobre la mesa y suspiró. Su madre nunca entendía los momentos de reflexión que tanto anhelaba. Siempre estaba pendiente de los deberes de la casa, de las expectativas de la sociedad que se reflejaban en las pequeñas rutinas diarias. En el fondo, Córдera sabía que su madre deseaba lo mejor para ella, pero ese mejor estaba encerrado dentro de los límites de una vida que ella ya comenzaba a rechazar. «Sí, madre, ya terminé», respondió Córдera, tratando de evitar una discusión. Su madre la observó por un instante, sin decir palabra, y luego se giró para entrar nuevamente a la casa. Sin embargo, antes de cerrar la puerta, dijo: «Recuerda, hija, que lo más importante es cumplir con lo que se espera de nosotras. No hay nada más que pueda darte la verdadera paz que la conciencia tranquila por haber cumplido con el deber». Esas palabras, como todas las que su madre le decía, caían sobre Córдera como una losa. La joven se quedó allí, inmóvil, mirando las flores que había recogido, incapaz de comprender completamente lo que su madre había querido decir. ¿Realmente el deber era todo lo que le quedaba en la vida? ¿Era esa la paz que su madre había encontrado y que tanto insistía en transmitirle? Córдera no lo sabía, pero algo dentro de ella se rebelaba contra esas palabras. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y deseo de algo más, de algo que trascendiera los límites impuestos por su madre y la sociedad. Aunque la joven no lo expresaba, su corazón latía con la esperanza de que algún día podría liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían atada a ese rincón del mundo. Al caer la tarde, la casa volvía a sumirse en el silencio. Córдera se sentó junto a la ventana, mirando hacia el paisaje que conocía tan bien. La vida del campo parecía eterna, y con ella, los días de espera. Los días de una joven atrapada entre el deber y el deseo de libertad. Capítulo 2. El mundo de Córдera. El sol ya se encontraba bajo, tiñendo de tonos dorados el horizonte, cuando Córдera se retiró del jardín. A lo lejos, el pueblo parecía una línea borrosa, un lugar lejano al que raramente se le daba acceso. En su mente, sin embargo, ese pueblo era el símbolo de algo que deseaba profundamente, aunque no sabía cómo alcanzarlo. Córдera vivía en un mundo de contradicciones. Durante los días se sumergía en el trabajo del campo,
obedeciendo los mandatos de su madre, y por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, su mente volaba a ese otro lugar, lleno de sueños e ilusiones. A veces se preguntaba si alguna vez podría liberarse de la opresión de su existencia. La joven nunca había conocido otro estilo de vida. La casa, rodeada de árboles y campos, representaba todo lo que había conocido desde su infancia. La tierra, el sudor, las manos callosas de su madre y los pequeños detalles que conformaban la vida cotidiana eran su único mundo. No obstante, en su interior crecía un anhelo inexplicable por algo más, algo que no podía comprender del todo. Había días en los que se sentaba a mirar el paisaje, en esos momentos en los que sus pensamientos volvían a la ciudad, donde las calles, las casas y las personas parecían no tener fin. Imaginaba un mundo lleno de posibilidades, uno donde las mujeres pudieran ser libres de elegir su destino, sin verse obligadas a seguir las normas de su familia o la sociedad. Pero, como siempre, su madre se encargaba de recordarle que esos sueños no eran más que fantasías. Aquel día, después de la tarea en el huerto, Cordera no pudo evitar pensar en los días que había pasado observando a los hombres que trabajaban en el campo. Su madre siempre le había enseñado que las mujeres tenían un rol distinto, uno que consistía en cuidar de la casa y mantener el orden. Los hombres, en cambio, eran los que tomaban las decisiones, los que se desplazaban al pueblo, los que viajaban más allá de las fronteras de la casa. Pero en Cordera despertaba una inquietud cada vez mayor. La diferencia entre su vida y la de esos hombres se hacía cada vez más patente. Ellos, tan libres, tan decididos a hacer lo que querían, mientras ella se veía atrapada entre las paredes de la casa, con un futuro predestinado. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. Era su madre, que la llamaba desde la puerta de la casa. La joven suspiró, dejando los pensamientos a un lado, y se levantó para cumplir con lo que se esperaba de ella. «Cordera, ven, que ya va siendo hora de cenar», dijo la madre con tono firme, como si la vida de la joven dependiera de la puntualidad con la que cumpliera sus deberes. Cordera le respondió con una sonrisa fugaz, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y se dirigió hacia la casa. A medida que cruzaba el umbral de la puerta, sintió que su alma se encogía. Volvía al mismo ciclo, a las mismas expectativas, al mismo destino trazado para ella. En ese momento, el sueño de una vida distinta parecía más distante que nunca. Mientras cenaban, la madre habló, como siempre lo hacía, sobre los asuntos de la casa, las tareas que Cordera debía hacer al día siguiente, el orden que debía mantener. Cordera asentía en silencio, pero su mente seguía divagando. Pensaba en las oportunidades que nunca tuvo, en los sueños que nunca alcanzó, y sobre todo, en la libertad que tanto anhelaba. De vez en cuando, su madre miraba con atención a la joven, observando si ella cumplía con sus deberes de manera adecuada. La joven sentía esa mirada como un peso, un recordatorio constante de lo que se esperaba de ella. Y así pasaba la noche, en una quietud en la que no había lugar para el descanso del alma. Cordera se retiró a su cuarto poco después de la cena, agotada, pero con la mente aún despierta. Se sentó junto a la ventana, observando las estrellas, preguntándose si alguna vez podría escapar de todo eso. El sueño de una vida libre, de una vida más allá de las fronteras de su hogar, seguía siendo un anhelo lejano, pero cada vez más persistente. Esa noche, la joven no pudo dormir bien. Los pensamientos de un futuro incierto la inquietaban. En su mente, las sombras del deseo de independencia y la obligación se entrelazaban, creando una maraña de emociones difíciles de entender. Y mientras las horas pasaban, Cordera se vio atrapada una vez más entre lo que su corazón deseaba y lo que la vida le imponía. Capítulo 3. La visita inesperada. Un par de días después de la cena en la que Cordera se había retirado al cuarto con su mente llena de preguntas, el día amaneció como todos los demás. Tranquilo, sin sobresaltos, pero con una sensación en el aire de que algo podía cambiar. Cordera se despertó temprano, como siempre lo hacía, para cumplir con sus tareas. El sol ya asomaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Mientras se preparaba para salir al huerto, la joven sintió una ligera tensión en el ambiente. Algo en su interior le decía que ese día no sería igual al resto. Y, como si el destino hubiera decidido revelarle algo, poco después de salir de la casa, una figura apareció por el sendero que llevaba al pueblo. Era un hombre, uno que Cordera no había visto nunca antes. Su figura delgada y su paso firme se recortaban contra el paisaje.
Él se acercaba lentamente, y mientras lo hacía, la joven observó con atención, intrigada por su presencia inesperada en aquella zona. El hombre llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo largo que ondeaba con el viento. Su porte era elegante, distinto al de los hombres del campo. Cordera se preguntó qué lo traía por esos lares. El extraño parecía estar en busca de algo, o tal vez, alguien. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre la vio y, con una ligera inclinación de cabeza, le habló. «Buenos días, señorita», dijo con una voz suave pero clara, como si no quisiera asustarla. Cordera lo miró, algo sorprendida, y respondió con una educación que no le era natural. «Buenos días. ¿Le puedo ayudar en algo?» El hombre la miró con curiosidad. Era evidente que no esperaba que una joven de la zona fuera tan directa, pero la respuesta de Cordera no pareció molestarle. En cambio, parecía más interesado en su actitud decidida, algo inusual para una mujer de su entorno. «Soy un viajero. Busco alojamiento para pasar la noche. ¿Sabe si hay alguna posada cerca?», preguntó, con una mirada que reflejaba una mezcla de cansancio y esperanza. Cordera dudó un momento. No solían llegar muchos forasteros por esa zona, y la posada más cercana estaba en el pueblo, a unas 3 horas a pie. Sin embargo, había algo en el hombre que la hacía sentir que no debía dejarlo irse sin más. «Puede quedarse en nuestra casa, si lo desea», dijo ella, sorprendida por su propia propuesta. No solía ser tan hospitalaria con los desconocidos, pero algo en el tono del hombre le inspiraba confianza. El extraño pareció sorprendido, pero luego sonrió con gratitud. «Eso sería muy amable de su parte. Agradezco la generosidad. Mi nombre es Félix, y si no le importa, estaré encantado de aceptar su ofrecimiento». Cordera lo miró nuevamente. Félix tenía una presencia calmada, una elegancia que contrastaba con la austeridad de la vida rural. Mientras caminaban hacia la casa, ella no dejaba de preguntarse quién era realmente. ¿Qué hacía un hombre como él, tan distinto, en ese rincón apartado del mundo? La curiosidad la invadía, aunque trataba de ocultarla bajo su aire sereno. Al llegar a la casa, la madre de Cordera los recibió con una actitud cautelosa. En ese mundo tan cerrado y pequeño, la llegada de un forastero siempre generaba cierto desconcierto, y más aún cuando se trataba de alguien tan diferente. «Buenos días, señora», dijo Félix, inclinándose ligeramente. «He sido tan afortunado de encontrar su hogar, y su hija ha sido tan amable de ofrecerme alojamiento por esta noche». La madre de Cordera observó al hombre con recelo, pero no dijo nada. Con una mirada que indicaba cierto desdén hacia los forasteros, le mostró un lugar en la mesa y les invitó a compartir la comida que había preparado. La tensión en el aire era palpable, pero Félix se mostró educado y tranquilo, como si estuviera acostumbrado a tratar con personas que no sabían qué esperar de él. Durante la comida, Félix se mantuvo en silencio en su mayoría, aunque cada tanto intercambiaba una palabra amable con Cordera, quien, aunque reservada, sentía una extraña atracción hacia él. La conversación se mantenía en temas simples, sobre el clima, las cosechas y los animales de la granja, pero Cordera no podía evitar notar la forma en que Félix hablaba. Había algo en su voz que le daba una sensación de confort, algo que ella no había sentido nunca con los hombres de su vida cotidiana. La madre, por su parte, observaba cada uno de sus movimientos, sin dejar de estudiar sus gestos, sus palabras. Sabía que el mundo exterior, ese que Félix representaba, no era para ella. Y temía que, en su lugar, su hija pudiera sentir una atracción peligrosa por alguien tan distinto. Cuando la comida terminó, Félix se levantó y agradeció una vez más la hospitalidad. «Le agradezco mucho su generosidad, señora», dijo Félix, mirando a la madre de Cordera con una cortesía inquebrantable. «Pasaré la noche en el granero, si no le molesta, para no incomodarla más». Cordera, aunque no lo dijo en voz alta, sintió una cierta incomodidad. ¿Por qué alguien tan educado, tan pulido, se conformaba con dormir en un granero? Algo en su actitud seguía intrigándola, pero su madre no parecía dispuesta a permitir que un forastero se quedara en su casa de manera cómoda. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio habitual, Cordera se quedó despierta, mirando al techo. Pensaba en el hombre que había llegado inesperadamente a su vida, preguntándose si sería la ocasión para algo distinto, algo que escapara a la rutina que tan bien conocía. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que debía tener cuidado. Después de todo,
En su vida había pocas oportunidades de cambio, y era mejor no dejarse llevar por las promesas de lo desconocido. Capítulo 4. La curiosidad de Cordera. La mañana siguiente despertó en la misma quietud que caracterizaba la vida diaria de Cordera, pero algo había cambiado. La llegada de Félix no solo había alterado la rutina de la casa, sino que había dejado una sensación palpable de expectación en el aire. A pesar de la calma que parecía reinar, la joven no podía evitar pensar en él, en su porte distinguido, en su manera tranquila de hablar y en la forma en que se movía, diferente a la de los hombres del campo. Esa mañana, como de costumbre, Cordera salió a trabajar en el huerto. Sus manos se movían de manera casi automática, realizando las tareas sin pensar, mientras su mente no dejaba de regresar a los momentos compartidos con Félix. Aunque su madre había insistido en que él se quedara en el granero, Cordera no pudo evitar sentir cierta preocupación. ¿Por qué alguien que parecía tan elegante había aceptado esa decisión? Había algo en su actitud que no encajaba con su apariencia. A lo lejos, vio a su madre trabajando junto al fuego. Estaba limpia, serena, con la mirada fija en las tareas de la casa. Su madre siempre había sido firme, sin lugar para las dudas o las preguntas. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que en su hogar todo debía seguir el mismo curso, una y otra vez. Y sin embargo, la llegada de Félix había abierto una grieta en esa rutina. Cordera deseaba, en secreto, que algo más ocurriera, algo que rompiera la monotonía de su vida, aunque temía las consecuencias de esos deseos. Cordera. La voz de su madre la sacó de sus pensamientos. La joven se volvió y vio a su madre indicándole que fuera a ayudarla en la cocina. Con una leve sonrisa, Cordera dejó lo que estaba haciendo y se dirigió a la casa. Al entrar, su madre ya estaba preparando el desayuno. Parecía tan inmersa en la tarea que no notó el leve titubeo de Cordera al entrar. ¿Cómo ha descansado el forastero?, preguntó la madre, sin mirarla directamente. Cordera asintió, respondiendo con un tono tranquilo. Bien, parece que no ha tenido inconvenientes. Estaba en el granero cuando fui a mirarlo. La madre, al escuchar la respuesta de su hija, levantó una ceja. No sé qué pensar de este hombre, Cordera. No me inspira confianza. Siempre es mejor ser cautelosa con los extraños, sobre todo cuando vienen de tan lejos, dijo, ahora mirándola a los ojos, como si esperara una respuesta que justificara su decisión de haberlo aceptado en la casa. Cordera no contestó de inmediato. Sabía que su madre, aunque en el fondo era buena persona, también estaba marcada por una desconfianza inherente hacia todo lo que provenía del exterior. Las vidas de los demás no eran sus vidas. La joven entendía esa postura, pero algo dentro de ella no podía compartirla. Él no ha hecho nada malo, madre, dijo finalmente, con voz suave. La madre suspiró, como si todas sus preocupaciones se acumularan en ese simple gesto. No es eso, hija. Es que no entiendo por qué un hombre como él se pierde en estos campos solitarios. ¿Qué busca aquí? Deberías tener cuidado, no es bueno darles demasiada confianza a los extraños. Cordera escuchó en silencio, sabiendo que no valía la pena discutir más sobre el tema. Pero en su interior, algo le decía que Félix no era un simple forastero. Había algo en su presencia que la intrigaba, algo más allá de la cortesía con la que había tratado a su madre y a ella misma. No entendía qué era, pero lo sentía. Después del desayuno, Cordera salió al jardín y allí lo vio nuevamente. Félix estaba de pie junto a la valla, mirando al horizonte. Su figura delgada, algo solitaria, se recortaba contra el cielo. La joven lo observó por un momento antes de acercarse. No sabía bien qué decirle, pero sentía que tenía que hablar con él, algo que no podía explicar. Buenos días, saludó, un poco vacilante. Félix se giró hacia ella con una sonrisa tranquila. Buenos días, señorita, respondió con su tono habitual, que parecía tan cálido como la brisa suave que recorría el campo. ¿Está bien?, preguntó Cordera, señalando el lugar donde había estado parado. Félix asintió. Sí, solo observaba. Me gusta la tranquilidad de estos campos. Se siente una paz aquí que es difícil encontrar en otros lugares. Cordera lo miró fijamente, como si esas palabras desvelaran algo que hasta entonces había permanecido oculto. Pues, Algo que, por alguna razón, siempre había deseado, pero que nunca había conocido realmente. Aquí, en la granja, la vida era siempre tan predecible, tan atada a los deberes y responsabilidades.
Pero, en su conversación con Félix, sentía que algo podría cambiar. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó, finalmente. Félix la miró durante un momento antes de responder. Parecía que meditaba cada palabra antes de hablar. Soy un viajero, como dije. Estoy en busca de algo, aunque no siempre sé exactamente qué. La vida me ha llevado por muchos caminos, y este es uno más. Pero, debo decir que nunca me había detenido tanto en un lugar tan alejado. El silencio y la calma de aquí son diferentes. Cordera lo observó, en silencio. Algo en esas palabras la tocó profundamente. Ella también sentía que algo le faltaba en su vida. Algo más allá de las tareas diarias, algo que no podía poner en palabras, pero que, de alguna manera, sentía con la llegada de este hombre. Antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, su madre la llamó desde la casa. Cordera, ven. Es hora de preparar el almuerzo. Cordera asintió con una leve sonrisa hacia Félix y se dirigió hacia la casa, dejando atrás la conversación que había comenzado a abrir algo en su corazón. A medida que caminaba de regreso, pensaba en lo que acababa de suceder. Félix no era un hombre común, no como los que había conocido en su vida cotidiana. Había algo en el que despertaba en ella una curiosidad inusitada, una mezcla de temor y esperanza. No podía evitarlo. El encuentro con él había despertado en su alma un deseo de algo diferente, algo que no podía nombrar aún. Capítulo 5. El confuso despertar de Cordera. Los días comenzaron a deslizarse de manera lenta y monótona, como las aguas tranquilas de un río que nunca llega a un destino distinto. Cordera seguía con sus quehaceres en la granja, pero algo había cambiado en su interior. La presencia de Félix seguía flotando en su mente como una sombra que se proyectaba, que nunca se disipaba del todo, incluso cuando no estaba cerca de él. Algo en él la había tocado, y aunque se resistía a comprender qué era exactamente, la joven sentía que no podía ignorarlo. El encuentro con Félix no había sido una simple casualidad. Cordera comenzó a notar cómo, poco a poco, su rutina diaria empezaba a entrelazarse con pensamientos sobre él. Al principio, solo eran pequeñas dudas que surgían de vez en cuando, pero esas dudas pronto se convirtieron en inquietudes que la acompañaban todo el tiempo. A veces, mientras trabajaba en el huerto o alimentaba a los animales, su mente se desviaba hacia su figura, hacia su tono de voz suave, hacia esos ojos profundos que parecían ver más allá de lo visible. Aquella mañana, Cordera decidió que iría a ver a Félix. No lo había hecho en días. La última vez que se había acercado a él fue cuando lo encontró observando el campo, como si estuviera buscando algo más que paisajes o tranquilidad. Pero ese día, Cordera sentía que debía hablar con él, que debía descubrir más. Al salir de la casa, la joven caminó hacia el granero, donde sabía que Félix pasaba sus días. El sol brillaba con fuerza, y el aire cálido del mediodía abrazaba su rostro. Mientras caminaba, las dudas seguían rondando su mente. ¿Qué buscaba Félix en ese rincón perdido del mundo? ¿Era su destino realmente el de un viajero sin rumbo? O quizás, Cordera pensaba, él estaba buscando algo más, algo que también le faltaba a ella. Cuando llegó al granero, encontró a Félix en el umbral, con el rostro iluminado por el sol. Estaba sentado en una silla de madera, leyendo un libro que Cordera no podía reconocer. ¿Interrumpo algo?, preguntó ella, deteniéndose en la puerta. Félix levantó la mirada y sonrió, cerrando el libro con suavidad antes de responder. No, no interrumpes. Estaba leyendo. Me alegra que hayas venido. Cordera no sabía qué decir en ese momento. Estaba frente a él, y todo lo que había estado sintiendo en los últimos días parecía convertirse en un nudo en su garganta. Pero decidió hablar, a pesar de la incomodidad que sentía. No he tenido oportunidad de hablar contigo últimamente, dijo, en un tono que intentaba sonar casual, pero que denotaba una ligera ansiedad. Félix asintió, como si estuviera esperando esas palabras. Parecía tranquilo, sereno. No hay prisa, Cordera, respondió con calma. A veces, los silencios entre las personas son más elocuentes que las palabras. Pero, si deseas hablar, estoy aquí. La joven lo miró fijamente, sin saber si debía continuar. Algo en sus palabras la tocó profundamente. En ese momento, no era solo la curiosidad lo que la impulsaba a acercarse a él, sino una necesidad de encontrar algo que no podía definir. Algo que quizás solo Félix podía ofrecerle. Hay algo en ti,
Félix, dijo ella, sin pensarlo demasiado. Algo que no entiendo. No eres como los demás hombres de aquí, no eres como los que siempre he conocido. Y eso me desconcierta. Félix la miró con una intensidad que la sorprendió. Durante un breve segundo, el aire entre ellos se cargó de algo inexplicable. No soy como ellos, dijo él, con voz baja, casi como una confesión. No lo soy, y no espero serlo. Todos buscamos algo, Cordera, aunque no siempre sabemos qué es. La joven bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Félix tenía razón, en cierto modo. Ella también buscaba algo, aunque aún no sabía qué. Quizás no fuera la respuesta que esperaba, pero de alguna manera, sentir que alguien más también tenía dudas le daba una extraña sensación de alivio. ¿Y tú, qué buscas?, preguntó Cordera, sin poder evitar la curiosidad. Félix no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera midiendo sus palabras. Luego, con una leve sonrisa, respondió. Busco encontrar algo que me haga sentir en paz, algo que me diga que, por fin, he llegado a donde debo estar. Pero no sé si eso es algo que se pueda encontrar con facilidad. Cordera lo observó en silencio, procesando sus palabras. Pues, Esa palabra resonó en su interior de una manera profunda, como si fuera la clave de algo que había estado buscando durante toda su vida. La tranquilidad que él describía era lo que ella deseaba, lo que había anhelado en los momentos de soledad, en los días sin fin que pasaban sin dejar una marca. Yo también quiero eso, murmuró Cordera, más para sí misma que para él. Félix sonrió suavemente, levantándose de la silla y acercándose un poco más a ella. Había algo en su mirada que parecía penetrar más allá de las palabras, algo que Cordera no sabía si debía temer o simplemente aceptar. Quizás, algún día, encontraremos esa paz que ambos buscamos, dijo él, sin prisas, con una tranquilidad que parecía inquebrantable. Cordera no respondió de inmediato. En su interior, sentía un torbellino de emociones encontradas. Sabía que algo en su vida estaba cambiando, que Félix había comenzado a ocupar un lugar que antes no existía. Y aunque no entendía todo lo que estaba ocurriendo, algo en su corazón le decía que no podía dejarlo ir tan fácilmente. Con un último intercambio de miradas, Cordera se despidió de Félix, sin saber muy bien por qué. Lo único que sabía es que ese encuentro había dejado una marca en ella, algo que no podía borrar. Capítulo 6. La mirada de Cordera. El paso de los días fue lento, marcado por los mismos sonidos rurales, el canto de los gallos al amanecer, el murmullo del viento entre las ramas de los árboles y el crujir de la tierra bajo los pies. Sin embargo, para Cordera, ese ritmo natural que siempre había acompañado su vida comenzaba a sonar diferente. Las horas parecían transcurrir con una cadencia ajena, como si algo hubiese alterado el orden conocido. A pesar de sus esfuerzos por mantener su vida dentro de los límites predecibles que siempre había vivido, la joven sentía que algo había cambiado en su interior. A veces, mientras barría el patio o recogía el trigo, se veía a sí misma pensando en Félix, en sus palabras, en esa serenidad que él parecía irradiar. Y aunque Cordera intentaba resistirse, su mente seguía regresando a él una y otra vez, como si la atracción fuera una fuerza más poderosa que cualquier otro pensamiento. Un día, mientras Cordera se encontraba en el campo, notó que alguien se acercaba desde la distancia. Su corazón dio un brinco cuando lo vio. Era Félix, que caminaba con paso firme hacia ella, sin prisa pero con un aire decidido, como si hubiese tomado la decisión de buscarla. Cordera se detuvo en seco, sin saber cómo reaccionar. Él se acercó lentamente y la saludó con una leve inclinación de cabeza, sin decir nada. Había algo en su mirada que denotaba que este no sería un encuentro casual. Félix no parecía tener prisa. Su presencia era una calma que envolvía al entorno, haciéndolo todo parecer más lento, más profundo. Te estaba buscando, Cordera, dijo finalmente, con su voz grave y tranquila. La joven, aún sorprendida, apenas pudo responder, y sus palabras salieron atropelladas. ¿A mí? ¿Para qué?, se preguntó, sin poder ocultar su curiosidad. Félix sonrió con suavidad, pero su expresión era seria. Se sentó cerca de ella, dejando que el silencio se asentara entre los dos por unos momentos. Hay algo en ti que me llama, Cordera. Algo que no puedo ignorar. No sé si es lo mismo que tú sientes, pero he decidido que no puedo quedarme en silencio. Cordera lo miró fijamente,
sorprendida por la intensidad de sus palabras. No había dudas en su tono. Era una declaración, y a pesar de lo inesperada que era, algo dentro de ella hizo que sus nervios se disiparan, sustituidos por una mezcla de ansiedad y alivio. Yo, no sé qué decir, balbuceó, mirando el suelo, incapaz de sostener la mirada fija en él. No entiendo lo que está pasando. Todo esto es tan nuevo para mí. Nunca me había sentido así con nadie. Félix no pareció molesto por su respuesta. De hecho, su expresión se suavizó aún más. No hace falta que entiendas nada aún. Las cosas, cuando son importantes, no necesitan ser comprendidas de inmediato. Lo único que te pido es que no dejes que el miedo a lo desconocido te aleje de lo que podría ser algo verdadero. Cordera guardó silencio, procesando sus palabras. Algo en su interior resonaba con ellas, como un eco lejano que tocaba algo profundo, algo olvidado. La idea de la verdad, de algo genuino, la atraía, pero también la aterraba. Después de todo, ¿qué significaba esa verdad para ella? ¿Estaba dispuesta a confrontar lo que sentía? Por un instante, Cordera cerró los ojos y dejó que el viento jugara con su cabello, sintiendo el suave roce de la brisa como una caricia. Estaba atrapada entre dos mundos, el que siempre había conocido y el que ahora, con Félix, se le abría lentamente, como un jardín oculto entre las sombras. No puedo prometerte nada, Félix, respondió finalmente, en un susurro. Pero te escucharé. Eso es lo único que puedo hacer ahora. Félix, con una leve sonrisa, asintió y se levantó. Eso es todo lo que pido. Nadie debe apresurarse a decidir lo que siente. A veces, el tiempo es el mejor aliado para entender lo que en el corazón ocurre. Cordera lo observó irse, y mientras él caminaba hacia el horizonte, una mezcla de emociones conflictivas se apoderó de ella. Algo en su pecho se removió, una inquietud que no podía calmar. No sabía lo que el futuro traería, pero sí sabía que, en ese momento, algo había comenzado a cambiar. Algo que no podía deshacer. Esa tarde, mientras regresaba a la granja, Cordera ya no veía el paisaje con los mismos ojos. Cada árbol, cada paso sobre la tierra, parecía estar marcado por esa nueva conciencia que se había despertado en ella. No estaba sola en sus pensamientos, no estaba sola en sus sentimientos. Aunque el sol comenzaba a descender y la noche se cernía sobre la tierra, Cordera se dio cuenta de que un nuevo día, lleno de incertidumbre pero también de promesas, había comenzado para ella. Capítulo 7. La distancia y el misterio. El tiempo siguió su curso con una lentitud inquietante. Cada día, Cordera se levantaba con la sensación de que algo cambiaba en ella, aunque no pudiera identificar exactamente qué. La presencia de Félix se mantenía en su mente, a veces como un susurro lejano, otras veces como una sombra que no se iba, que se adhería a su piel sin que pudiera hacer nada por desprenderse de ella. Había comenzado a evitarlo, sin quererlo del todo. No lo hacía por despecho, ni por enfado, sino porque cada vez que lo veía, el caos de sus pensamientos crecía sin que pudiera ordenarlos. Félix parecía estar siempre cerca, como un fantasma que se presentaba en las horas más inoportunas, y su compañía ya no era tan reconfortante como al principio. Una tarde, mientras se encontraba en el campo, Cordera escuchó unos pasos tras ella. Su cuerpo se tensó al reconocer la presencia que la acompañaba. Era Félix de nuevo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, intentando disimular la ansiedad que sentía al verlo. Él la observó por un momento antes de responder, su mirada serena como siempre, pero con algo en sus ojos que le resultaba inquietante. He estado pensando en lo que dijiste el otro día, comenzó Félix, mientras se acercaba a ella con pasos tranquilos. Sobre el miedo. No te preocupes, Cordera. No estoy aquí para apresurarte ni para pedirte más de lo que estás dispuesta a dar. Solo quiero que sepas que, aunque no comprendas lo que sientes, eso no lo hace menos real. Cordera no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y confusión. Sus palabras le calaban hondo, pero, al mismo tiempo, un sentimiento de desconcierto se apoderaba de ella. Quería entender lo que Félix significaba para ella, pero todo parecía tan complejo, tan complicado. En su vida hasta ese momento, nunca había sido parte de algo que desbordara los límites de lo que consideraba seguro. Es solo que... Cordera titubeó. No sé qué hacer con todo esto, Félix. Es demasiado para mí. Félix la miró, su rostro sin expresión pero con un aire de comprensión. Lo sé.
Y no quiero que hagas nada que no desees. Solo quiero que sigas lo que tu corazón te dicte, y no lo que piensan los demás. Tú tienes derecho a sentir lo que sientes, incluso si no sabes qué es. Un silencio pesado se instauró entre ellos, mientras Cordera intentaba procesar sus palabras. Algo dentro de ella se removió, pero también se sintió aterrada por lo que eso podría significar. Félix, con su calma inexplicable, parecía tener las respuestas a todas las preguntas que ella nunca se había atrevido a formular, pero esas respuestas no eran sencillas. La vida que conocía, tan rutinaria y ordenada, chocaba contra la nueva realidad que Félix le ofrecía, una en la que los sentimientos no se medían ni se contenían, una en la que todo lo que ella había dado por cierto podía desmoronarse en un instante. Tal vez lo que me asusta no es lo que siento por ti, Félix, dijo Cordera con voz baja, casi inaudible. Tal vez lo que me asusta es el miedo de cambiar, de no saber quién soy después de todo esto. Félix la miró fijamente, su expresión suave pero firme. El miedo a cambiar es natural, Cordera. Pero, ¿acaso crees que uno puede quedarse en el mismo lugar para siempre? La vida, el amor, las emociones, todo cambia constantemente. Lo que sientes ahora no es menos verdadero solo porque no entiendas todo lo que implica. Esas palabras llegaron a Cordera con una claridad que la sorprendió. Era como si Félix hubiera dado forma a sus propias incertidumbres, las que ella misma no había podido articular. En ese instante, la joven comprendió que él no era solo un hombre en busca de algo en el mundo. Félix parecía ser un faro, alguien que la guiaba, pero a la vez la desafiaba a seguir su propio camino, a encontrar lo que realmente la haría feliz, a pesar del miedo. ¿Y si nunca llego a entenderlo?, preguntó Cordera, sus ojos fijos en él, como si esa pregunta fuera la clave para todo lo que estaba viviendo. Entonces, aprenderás a vivir con esa incertidumbre. Y en ese aprendizaje, te darás cuenta de que, a veces, no todo necesita ser comprendido para ser valioso. A veces, lo más importante es lo que sentimos sin necesidad de palabras. La joven asintió lentamente, como si cada palabra de Félix fuera una pieza que encajaba en un rompecabezas que ella no sabía que estaba armando. Algo dentro de ella se relajó por un momento. Sabía que la respuesta no llegaría de inmediato. Pero tal vez, solo tal vez, las preguntas que ahora la atormentaban eran el principio de algo nuevo, algo que necesitaba tiempo para tomar forma. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados, Cordera comprendió que ya no podía seguir huyendo de lo que sentía. Algo había cambiado irremediablemente en su vida, y aunque no sabía si estaba lista para dar el siguiente paso, sabía que no podía seguir viviendo en la indiferencia. Su mundo ya no era el mismo, y eso le aterraba tanto como la posibilidad de perderse en él. Mientras Félix se alejaba, Cordera se quedó allí, mirando al horizonte, con la sensación de que algo se estaba formando en su corazón, algo que aún no podía definir, pero que estaba destinado a cambiarla para siempre. Capítulo 8. La revelación de Cordera. El tiempo continuó deslizándose por los días como una corriente suave, y en su curso, Cordera se fue sumiendo más en la confusión de sus propios sentimientos. Cada vez que se encontraba con Félix, algo dentro de ella se despertaba. No era solo la atracción física que sentía, sino un deseo profundo de entender lo que realmente estaba pasando en su interior. Sin embargo, las respuestas no llegaban con facilidad. Cada encuentro dejaba más preguntas que respuestas. Cordera, que siempre había vivido con una estructura clara en su vida, no sabía cómo enfrentar lo que sentía. El miedo a lo desconocido seguía acechando, pero al mismo tiempo, algo en su pecho la impulsaba a avanzar, a explorar este territorio emocional del que hasta ahora había estado tan apartada. Una tarde, después de un largo día de trabajo en el campo, Cordera se retiró a su habitación. El sonido del viento golpeando contra la ventana era lo único que podía escuchar. En ese silencio, sus pensamientos parecían crecer, se amontonaban en su mente como un torbellino que la arrastraba. Ya no podía más. Necesitaba entender. Necesitaba saber si todo aquello que estaba experimentando era real. Cordera decidió que era momento de hablar con Félix, de enfrentarlo y confrontar sus propios miedos. Si algo la había mantenido a distancia, era la idea de perder el control sobre sí misma, de dejarse llevar por emociones que no entendía y que, en su mente, parecían desordenadas, caóticas. Esa noche, cuando la oscuridad comenzaba a apoderarse del campo, se acercó al lugar donde Félix solía caminar, cerca de la vieja fuente.
La luna llena iluminaba suavemente el camino, creando sombras alargadas en el suelo. Félix estaba allí, como si lo hubiera estado esperando. Al verla acercarse, levantó la cabeza, y por un momento, sus miradas se cruzaron en silencio. «Cordera», dijo Félix, sin asombro ni sorpresa. Parecía que ya sabía que ella vendría. Ella se detuvo frente a él, nerviosa, pero con una determinación que crecía a medida que se acercaba al momento que tanto había esperado. «Tengo que saber, Félix», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Tengo que saber qué está pasando. Lo que siento, lo que me está pasando. No puedo seguir ignorándolo». Félix la observó fijamente, sin apresurarse a dar una respuesta. En su rostro no había juicio, solo una calma que parecía transmitirle confianza. «Lo que sientes es real, Cordera. Lo que sientes no necesita ser entendido de inmediato. Lo único que te pido es que no le pongas etiquetas, ni expectativas. Si tú sigues tu camino, el resto vendrá por sí mismo». Cordera lo miró, y por un momento, todo pareció volverse borroso. Las palabras de Félix le calaron hondo, pero también la confundieron más. ¿Qué quería decir con eso de que no debía etiquetar sus sentimientos? ¿Acaso lo que sentía no debía tener una explicación? ¿Era suficiente solo con aceptarlo? «No entiendo», murmuró, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Félix, como si hubiera anticipado sus dudas, dio un paso hacia ella. «Lo importante es lo que hay dentro de ti, Cordera. No lo que otros digan. Lo que sientes no es un problema que deba resolverse de inmediato. Tienes toda la vida para comprenderlo. Y cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Por ahora, solo escucha lo que te dice tu corazón». Cordera cerró los ojos, respiró hondo y dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos. En el fondo, sabía que tenía razón. No debía apresurarse. Pero su mente, tan acostumbrada a la lógica y el orden, no podía evitar sentirse incómoda ante la idea de no entender completamente lo que estaba sucediendo. «¿Qué si no entiendo nunca?», preguntó, mirando al suelo. «Entonces, vivirás con la incertidumbre. Y esa incertidumbre no te dañará. No te hará menos que nadie. Es solo una parte del proceso de la vida». Cordera levantó la cabeza y lo miró, sintiendo una mezcla de angustia y aceptación. Las palabras de Félix parecían ofrecerle una salida, una forma de reconciliarse con sus propios temores, con sus dudas. Quizás no todo tenía que ser comprendido de inmediato. Quizás el proceso mismo, aunque incierto, era lo que realmente importaba. En ese momento, Cordera se dio cuenta de que había llegado el momento de aceptar la incertidumbre como parte de su vida. El miedo al desconocido, a lo que aún no podía comprender, no podía seguir gobernando sus decisiones. Si algo había aprendido, era que la vida no era una constante de certezas, sino una serie de momentos que se suceden sin un orden predeterminado, que deben ser vividos con valentía. Félix sonrió al verla más tranquila, más serena. Había sido lo que ella necesitaba escuchar. La vida no siempre necesitaba ser comprendida, solo vivida. «Eso es todo lo que quería que entendieras», dijo Félix con suavidad. «Nada está escrito, Cordera. Lo que importa es lo que hagas con lo que sientes». Esa noche, cuando Cordera regresó a su habitación, algo en su interior había cambiado. No había respuestas definitivas, pero sí una sensación de paz que, por primera vez en mucho tiempo, la hacía sentir que estaba en el camino correcto. Aunque la incertidumbre seguía allí, ya no la veía como un enemigo. En lugar de eso, comenzó a verla como una amiga que la acompañaría a lo largo de este nuevo viaje que apenas comenzaba. Capítulo 9. La separación. El tiempo siguió avanzando, sin prisa, como un río que fluye y que parece no detenerse, pero que lleva consigo todas las marcas de lo que ha vivido. La vida de Cordera, aunque no lo hubiera pedido ni lo hubiera planeado, había cambiado irremediablemente. La relación con Félix, aunque con sus altos y bajos, la había desnudado emocionalmente, y Cordera ya no podía seguir viviendo como antes, en esa rutina callada, observando el mundo desde la distancia de sus propias certezas. Pero algo dentro de ella se estaba desmoronando. Cordera ya no podía soportar vivir en el limbo de la indecisión, sin una respuesta definitiva. La angustia crecía dentro de ella como una sombra al atardecer, oscureciendo todo a su alrededor. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, buscando algo que no sabía cómo encontrar,
Cordera vio a Félix a lo lejos. Su figura, solitaria bajo la luz dorada del sol, pareció ser la respuesta a muchas de sus preguntas, pero también la causa de su malestar. Félix la miró con esa serenidad que siempre lo caracterizaba. Había algo en su mirada que, en lugar de tranquilizarla, la inquietaba aún más. No era solo la preocupación por sus propios sentimientos, sino también la sensación de que algo se estaba alejando de ella, como una brisa que se lleva las hojas secas. La distancia emocional entre ellos había crecido, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. Cordera se acercó con lentitud, sus pasos resonando sobre la tierra en un silencio que parecía presagiar lo que estaba por venir. «Félix», dijo con voz suave, pero firme. «Creo que ya no puedo seguir así». Félix la observó, su rostro imperturbable, pero sus ojos parecían llenos de una tristeza profunda, como si ya hubiera intuido lo que ella le diría. «Lo sé», respondió él, con una calma casi dolorosa. «Lo supe desde que comenzaste a dudar, desde que comenzaste a cuestionar lo que sentimos». «No es que dude de lo que siento», continuó Cordera, luchando por encontrar las palabras, «es que no puedo vivir con esta incertidumbre, no puedo seguir esperando a que todo se resuelva solo. Necesito saber. ¿Y si te dijera que no siempre hay respuestas definitivas, que la vida es un continuo ir y venir, seguirías esperando?», le preguntó Félix, su tono grave, pero sin reproche. Cordera cerró los ojos por un instante, como si esas palabras la golpearan con la fuerza de una verdad que ya conocía. Era cierto que nunca habría respuestas claras para todo. Pero aún así, el anhelo de comprender, de resolver el caos interno, seguía presente, como una llama encendida que no lograba apagarse. «No puedo seguir sin saber», dijo, y su voz tembló ligeramente. «No puedo seguir así, sin tener claro si lo que siento es real o si solo es una ilusión». Félix la miró en silencio, su mirada llena de comprensión, pero también de una resignación que Cordera no alcanzaba a comprender por completo. «Entonces, supongo que es el momento de separarnos», dijo finalmente, con una tristeza que reflejaba la de Cordera misma. «Sabes que te he querido, y que lo seguiré haciendo. Pero este camino, Cordera, no es el que te corresponde seguir». Las palabras de Félix resonaron en su mente como un eco lejano, y Cordera sintió que su corazón se detenía por un segundo. La distancia que había crecido entre ellos, que parecía insalvable, ahora era oficial. La separación era inevitable. Y sin embargo, un alivio inexplicable comenzó a crecer dentro de ella. Alivio porque, al fin, había tomado una decisión, aunque dolorosa. Ya no tendría que seguir arrastrando la incertidumbre. Cordera asintió lentamente, mirando al suelo. No podía decir nada más. Las palabras se le atascaban en la garganta, como si todo lo que necesitaba decir ya hubiera sido dicho. Félix dio un paso atrás, pero no se alejó de inmediato. La miró una última vez, y en esa mirada había algo que Cordera no logró entender completamente. Era como si él supiera algo que ella aún no había descubierto. «Te deseo lo mejor, Cordera», dijo, finalmente, antes de dar la vuelta y perderse entre las sombras del jardín. Cordera se quedó allí, sola, observando el vacío que quedaba entre ellos. La sensación de pérdida la invadió de inmediato, pero también lo hizo un sentimiento de liberación. La incertidumbre que la había atormentado durante tanto tiempo había dado paso a la claridad, aunque fuera a través del dolor. Con el paso de los días, Cordera se dio cuenta de que había perdido a Félix, pero también se dio cuenta de que no lo había perdido completamente. La lección que él le había dado sobre la vida, sobre la importancia de vivir sin buscar respuestas definitivas, permanecería con ella, incluso si sus caminos se separaban. En su soledad, Cordera encontró una nueva forma de vivir, una en la que ya no temía la incertidumbre, sino que la aceptaba como parte del viaje. Un viaje que, aunque no siempre fácil, era el suyo propio, y del cual ella era la única responsable. Capítulo 10. La vida sigue su curso. Los días pasaron lentamente para Cordera después de la separación con Félix. Al principio, un vacío profundo se instaló en su corazón, como un eco de lo que había sido y ya no sería. Durante semanas, se dedicó a sus labores cotidianas con una mecánica casi automática, buscando llenar el vacío con tareas simples y repetitivas que no le dejaban espacio para pensar. El campo, el hogar y sus responsabilidades se convirtieron en su refugio. Pero a pesar de su esfuerzo por mantener su vida ocupada, las preguntas seguían flotando en su mente,
como fantasmas indeseados que no dejaban de acecharla. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a descubrir algo dentro de sí misma. Algo que no había sabido ver antes, o quizás algo que siempre había estado allí, pero que no había querido admitir. La soledad que antes le parecía insoportable, comenzó a transformarse en una compañía que, aunque al principio incómoda, poco a poco se fue convirtiendo en parte de su nueva vida. Cordera comenzó a disfrutar de los momentos en los que podía estar consigo misma, sin las exigencias ni las expectativas de los demás. Las tardes que antes se llenaban de las conversaciones con Félix ahora eran sustituidas por largos paseos solitarios por el campo. Mientras caminaba, Cordera miraba las flores que florecían a su alrededor, los árboles que se alzaban con firmeza, como si todo en la naturaleza tuviera su propio ritmo, su propio tiempo, y nada debía apresurarse. Era como si el mundo entero estuviera en un equilibrio perfecto, mientras ella luchaba por encontrar el suyo propio. En uno de esos paseos, llegó hasta el borde del río, un lugar que siempre le había traído paz. Se sentó en una piedra, dejando que el sonido del agua fluyendo le tranquilizara. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire fresco en su rostro. Por un momento, olvidó todo lo que le había angustiado, las preguntas, las dudas, las decisiones que aún pesaban sobre sus hombros. Solo estaba allí, en ese instante. Pero la paz que sentía fue interrumpida por una figura que apareció en el horizonte. Era un hombre, caminando hacia ella. Al principio, no lo reconoció, pero al acercarse, vio que era el joven Juan, un amigo de la familia que había estado ausente durante algún tiempo. El rostro de Juan reflejaba una expresión seria, casi preocupada, pero cuando vio a Cordera, sus ojos se suavizaron. «Cordera», dijo con una voz que denotaba cierto respeto y una preocupación callada. «¿Estás bien?» Ella lo miró, sorprendida por su presencia, pero también algo aliviada por la interrupción en su soledad. «Sí, Juan», respondió con una sonrisa, aunque no podía ocultar completamente la tristeza que aún pesaba en su interior. Solo estoy pensando. Juan se sentó a su lado, sin insistir demasiado en las razones de su tristeza. La compañía silenciosa de él era suficiente para Cordera en ese momento. Durante algunos minutos, ambos miraron el río, escucharon el susurro del agua, y se dejaron llevar por la calma del paisaje. Finalmente, fue Juan quien rompió el silencio. «Sé que la separación con Félix te ha afectado mucho. Pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. Cordera. Todos tenemos momentos difíciles, y a veces las respuestas no están al alcance de la mano. Pero lo que importa es cómo seguimos adelante». Cordera no dijo nada. Sus palabras tenían razón, y aunque sabía que debía seguir adelante, la herida aún no sanaba por completo. Sin embargo, había algo en su interior que comenzaba a reconocer. A veces, el proceso de sanación no era algo que pudiera forzarse. El tiempo, las experiencias y la reflexión, todo eso formaba parte de un viaje que no podía acelerarse. «Agradezco que estés aquí, Juan», dijo Cordera finalmente, con voz suave. «A veces, todo lo que necesito es recordar que no estoy sola en este mundo». Juan asintió, con una expresión comprensiva. Sabía lo que significaba la soledad, pero también sabía que la compañía, aunque fuera en silencio, podía ser un bálsamo para el alma. Ambos permanecieron allí durante un largo rato, sin hablar, simplemente dejando que el momento se deslizara como el agua del río que fluía hacia lo desconocido. Cordera, aunque todavía llena de dudas y emociones no resueltas, comenzó a sentir una ligera paz interior. Quizás no todas las preguntas tendrían respuestas inmediatas, y quizás la vida continuaría avanzando sin que ella pudiera controlarla. Pero había algo reconfortante en la idea de que no tenía que enfrentarlo todo sola. Al final, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Cordera se levantó. Sabía que era hora de regresar. El camino aún sería largo, pero al menos ahora, en su corazón, había una nueva comprensión. La vida seguía su curso, sin importar las circunstancias. Y ella, con sus heridas y sus dudas, debía seguir también. Capítulo 11. Un encuentro inesperado. El tiempo siguió su curso, y Cordera comenzó a sentir que su vida tomaba una nueva forma, más tranquila, más contemplativa. El dolor que había sentido por la separación de Félix ya no le quemaba tan intensamente. Aunque el vacío seguía ahí, ella había aprendido a convivir con él, a entender que la ausencia de algo o alguien no siempre era un final, sino más bien una transición. En su interior,
Comenzó a florecer una especie de paz, como una planta que se adapta a su entorno después de una tormenta. Sin embargo, aún no podía evitar que su mente a veces se llenara de recuerdos de aquel amor perdido, de momentos de felicidad compartida, de promesas que no pudieron cumplirse. Una mañana, mientras caminaba por el campo, Cordera fue sorprendida por un encuentro inesperado. A lo lejos, vio a un hombre que se acercaba a su paso, y a medida que se acercaba, sus rasgos fueron volviéndose más familiares. Era él, Félix. La visión de él la golpeó como una ola inesperada. Durante algún tiempo, había logrado borrar su rostro de su mente, había intentado olvidar lo que había representado para ella, pero ahora, al verlo nuevamente, todo lo que había quedado atrás parecía volver con una fuerza imparable. Félix la vio también y se detuvo, como si no estuviera seguro de qué hacer. Sus ojos se encontraron por un momento, pero ninguno de los dos habló. Cordera se quedó en silencio, observando la expresión de Félix, que parecía tener algo que decir, pero no se atrevía a romper el silencio. Finalmente, fue él quien rompió el silencio, pero sus palabras fueron breves, y su voz sonaba tensa. Cordera, dijo con un tono bajo y serio. Te vi desde lejos y pensé que tal vez deberíamos hablar. Cordera lo miró fijamente, sin saber qué esperar de él. El aire entre ellos parecía cargado de la misma electricidad que siempre había existido, pero ahora también había algo más, algo diferente. Un entendimiento silencioso de que todo había cambiado, que ya nada sería igual. ¿Qué necesitas decirme, Félix? Preguntó Cordera, aunque su voz era suave, había una firmeza oculta en ella. No quería dejarse llevar por las emociones de nuevo, no quería caer en las mismas trampas del pasado. Félix la observó durante un largo rato, como si estuviera sopesando sus palabras. Después, dio un paso hacia ella, como si quisiera acercarse, pero al final se detuvo, como si temiera que el paso fuera demasiado grande. He estado pensando mucho en ti, dijo por fin, con una sinceridad que sorprendió a Cordera. Pensé que, al dejarte ir, encontraría la paz, pero no fue así. Siempre te he llevado en mi pensamiento, como una presencia constante, como si, aunque te dejara ir, tú siguieras siendo parte de mí. Las palabras de Félix llegaron a Cordera con la fuerza de una revelación, pero al mismo tiempo, le parecieron vacías. Ella ya había aprendido a caminar sola, a encontrar su propio equilibrio. Las palabras no podían borrar el dolor que había sentido, ni el proceso de sanación que ya había comenzado. No podía dejar que Félix, con sus palabras, la arrastrara de nuevo hacia un lugar del que ya había salido. Lo siento, Félix, respondió Cordera, sin dejar de mirarlo. Entiendo lo que dices, pero no podemos volver atrás. Ya no soy la misma persona que eras antes para ti. Félix bajó la cabeza, como si esas palabras lo alcanzaran de lleno. Cordera sabía que él había esperado una respuesta diferente, pero su corazón ya no tenía espacio para las promesas no cumplidas ni para los remordimientos. Sé que tienes razón, dijo él finalmente, con voz baja, casi triste. No puedo cambiar lo que pasó, y quizás es mejor que sigamos adelante, cada uno por su lado. Cordera sintió una mezcla de alivio y dolor. La conversación no la había resuelto, pero al menos había puesto un punto final definitivo a lo que había quedado en el aire. El encuentro, aunque lleno de emociones, también marcaba un cierre. La lección de la vida, de la necesidad de seguir adelante, se había hecho más clara que nunca. Tal vez lo que necesitamos no es cerrar una puerta, sino abrir una nueva, dijo Cordera, con una mirada que reflejaba tanto tristeza como determinación. Luego, sin esperar una respuesta, dio media vuelta y comenzó a caminar. Félix se quedó allí, en el mismo lugar, observándola alejarse, pero no la siguió. Ya no quedaba nada más por decir. Cordera sabía que ahora era el momento de dejar atrás las sombras del pasado y caminar hacia lo desconocido. Y aunque no tenía claro a dónde la llevaría ese nuevo camino, sentía que estaba preparada para enfrentarlo. Capítulo 12. Un futuro incierto. Cordera caminó hacia su hogar con una sensación extraña, como si las piezas de su vida, que durante tanto tiempo habían estado desordenadas, comenzaran a encajar poco a poco, aunque de una manera que nunca había imaginado. El encuentro con Félix había sido definitivo, una especie de cierre necesario. Y, sin embargo, no le trajo el alivio completo que había esperado. En lugar de eso, se sintió como si el peso de todas sus emociones no resueltas, de todas las preguntas que aún flotaban en el aire,
estuvieran presentes más que nunca. ¿Qué pasaba ahora? ¿Cómo debía seguir su vida sin la influencia constante de Félix en su mente? En el camino de vuelta, las sombras de los árboles parecían alargarse, y el sonido de sus pasos sobre el suelo le hizo recordar que la vida sigue su curso, independientemente de nuestras decisiones. De alguna manera, la separación con Félix, aunque dolorosa, le había dado una nueva perspectiva sobre sí misma. Se dio cuenta de que había estado esperando una respuesta o una señal para tomar una decisión definitiva, pero la única respuesta que realmente necesitaba era la que había encontrado dentro de sí misma: seguir adelante. Sin embargo, su camino no estaba claro. No sabía qué le depararía el futuro. El día se estaba desvaneciendo y la luz se apagaba lentamente, como si también el sol estuviera poniendo fin a un capítulo. Cordera caminó por su pueblo, viendo las mismas caras, los mismos edificios, los mismos lugares que había conocido toda su vida. Pero, aunque nada había cambiado en su entorno, ella se había cambiado. Había comenzado a entender que la vida no siempre es un camino recto y fácil de seguir. A veces, el camino se bifurca sin previo aviso, y uno debe elegir sin saber realmente qué hay al final. Al llegar a su casa, Cordera no pudo evitar pensar en el futuro, en cómo todo lo que había aprendido hasta ese momento podía servirle para tomar las riendas de su vida. Sabía que no debía buscar respuestas fáciles ni esperar soluciones mágicas. El tiempo y la experiencia eran los únicos que podían brindarle lo que necesitaba para crecer. Quizás no necesitaba un amor romántico para sentirse completa. Quizás su verdadera misión era aprender a amarse a sí misma, a ser su propia compañía. Esa noche, mientras se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo, Cordera sintió una paz profunda. Ya no tenía miedo de lo que vendría. Había aprendido a aceptar la incertidumbre, a abrazar lo desconocido, sabiendo que las respuestas no siempre vienen cuando las buscamos con desesperación. A veces, el camino solo se revela paso a paso, y uno debe confiar en que, aunque el futuro sea incierto, siempre habrá algo en su interior que le dará la fuerza para seguir. Cordera cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que el silencio llenara su mente. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con ello. Lo único que podía hacer era seguir adelante, tal vez sin saber a dónde iría, pero con la certeza de que, al menos por fin, estaba lista para vivir su vida por sí misma, sin depender de nadie más. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando más contenido de calidad. Gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo.